Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un motivo de alegría, un motivo de gratitud poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por darnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, partiendo del versículo número 10 hasta el versículo número 21. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: el plan de Dios. El plan de Dios. Me parece maravilloso que nuestro Dios maravilloso, que nuestro Dios glorioso, de alguna manera, al darnos vida, al darnos la oportunidad de vivir, al darnos todo lo que nosotros necesitamos, todavía nos hace notar que Él tiene un plan, que Él tiene, al final de cuentas, algo trazado para que de alguna manera nosotros seamos bendecidos, nosotros podamos de alguna manera disfrutar de la plenitud de la vida y de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Creo que en este pasaje de la escritura que engloba precisamente este versículo número 16, que creo que la mayoría de nosotros conocemos, creo que es el versículo más popular que se conoce, el versículo número 16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí se resume de una manera hermosa precisamente el plan de nuestro Dios, precisamente lo que Dios quiere otorgarnos, lo que Dios en su misericordia nos está brindando a cada uno de nosotros. Y sabes, creo que podemos aprender por lo menos tres enseñanzas de estos pasajes, de este pasaje de la Escritura a partir del versículo 10 hasta el versículo número 21. Tres enseñanzas que yo quiero dejar en tu corazón con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza yo la observo a partir del versículo número 10 hasta el versículo número 14. Y le pusimos de la siguiente manera: reconoce que Dios tiene un mejor plan que el tuyo. Creo que aquí deberíamos nosotros detenernos un momento y revisar cuál es el plan que hemos estado llevando nosotros en nuestra vida. Revisar qué consecuencias nos ha traído el hecho de querer vivir la vida a nuestra manera, apartándonos de lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Creo que es el momento de reconocer que Dios tiene un mejor plan que el nuestro y entonces acomodarnos, dar el paso de fe, creer, ¿verdad? Y envolvernos del amor de nuestro Dios. Fíjate cómo dice, por ejemplo, la escritura en el versículo número 10 en adelante. Dice: Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Jesucristo está conversando con este personaje llamado Nicodemo. Nicodemo trae sus dudas, viene a Jesús durante el tiempo de la noche, Jesús responde sus preguntas, Jesús vierte su gracia sobre este personaje. Y sabes, al final de esta historia podemos observar cómo Dios tiene un plan. El Señor Jesucristo le menciona a Nicodemo que era necesario que él fuera levantado en la cruz del Calvario. Se lo menciona cuando dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo está mostrando el plan. Jesucristo está enseñándole a Nicodemo que Dios tiene un plan para salvarnos, para ayudarnos. Pero tristemente nosotros muchas veces hacemos a un lado ese plan, que creemos que la mejor manera de llevar la vida es como nosotros, en nuestra manera de pensar,
es lo más correcto. Y sabes, creo que la escritura es muy sencilla y muy fiel cuando nos dice a nosotros que que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a nuestro Dios todopoderoso y entendamos que Él tiene un mejor plan. ¿Por qué es mejor el plan de Dios? Bueno, sencillamente porque Dios es Dios y nosotros no, ¿verdad? De entrada, ahí ya tenemos una gran respuesta. Bueno, al final de nuestra historia, Dios también ve una mejor perspectiva de nuestra vida y sabe cuál es exactamente el plan necesario para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el panorama completo y nosotros no. Nosotros vamos caminando día con día, ¿verdad? En lo temporal, en lo terrenal, y pues sencillamente no tenemos la visión completa de lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que Dios también quiere lo mejor para nosotros. El Señor muestra en su gran amor y en su gran misericordia que Él quiere cosas buenas para nuestra vida. Incluso cuando pasamos por momentos de dificultad, Dios está ahí presente para ayudarnos. Y al final, Dios nos da la libertad a nosotros de poder elegir, de poder elegir su plan o bien continuar con nuestro plan, ¿verdad? Que muchas veces nos llena de mucha frustración. Pero me llama la atención el versículo número 12, porque de alguna manera nos antepone que nosotros como seres humanos a veces nos atoramos, ¿verdad? Nos quedamos estancados en lo terrenal y al final de cuentas pues no podemos ver las cosas celestiales, no podemos ver lo eterno. Dice el versículo número 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Querido hermano y querida hermana, no vamos a poder nosotros comprender la grandeza de nuestro Dios cuando todavía nos aferramos al momento, cuando todavía nos aferramos a las cosas terrenales, a lo temporal. Yo entiendo que estamos viviendo en una tierra, en un mundo, ¿verdad? Yo entiendo eso, pero no permitas que de alguna forma te aferres a esto. Entiende que hay una eternidad de por medio, entiende que hay algo futuro, entiende que hay una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Que al final de cuentas debemos de abrazar y entender esto. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo puedo rescatar a partir del versículo número 15, 16 y 17. Y le pusimos de la siguiente manera: acepta el amor incondicional de Dios. Claro, si Dios tiene un plan, si Dios nos ama, ¿qué tenemos que hacer? No tan solo aceptar el plan de Dios, sino también reconocer y aceptar ese amor incondicional. Me emociona la manera en cómo se mencionan los versículos 15 y 16 de esta preciosa escritura. Dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que al final de esta historia nosotros debemos reconocer el amor incondicional de nuestro Dios. Y entonces, a partiendo de allí, podemos disfrutar de la vida, podemos mirar cómo Dios tiene un amor tan hermoso para cada uno de nosotros, que a pesar de que le fallamos, que a pesar de que nos hacemos a un lado, que a pesar de que nos frustramos, que a pesar que incluso lo negamos y al final vamos por la vida mostrando un carácter que no es el que deberíamos demostrar, aún a pesar de ello, el Señor todavía nos ama, su amor incondicional. ¿Sabes? Su amor incondicional se muestra de muchas maneras, de diversas formas. Yo puedo observar aquí en el versículo número 15 que se muestra a través de la vida eterna. Se nos dice en este versículo número 15, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De qué nos habla? Bueno, de que Dios quiere darnos vida, vida eterna. La vida eterna continúa, ¿sabes? Esta vida temporal termina aquí en el momento en que nosotros enfrentamos la muerte, pero tu alma y tu espíritu son eternos, dice la palabra del Señor. Y nos espera una eternidad, ya sea con Cristo o ya sea en otro lado. Necesitamos asegurarnos que la eternidad la vamos a pasar con este Dios maravilloso. Sabes, tenemos que comprender que el Señor mostró su amor cuando dio a su único hijo, a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que entonces comprendamos que Él no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nosotros pasemos la eternidad lejos de Él, no. Él quiere que nosotros tengamos vida, vida abundante, vida eterna, vida plena. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Buscar su rostro. Dice el versículo número 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Sabes, el Señor mostró su amor, que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos obtener la salvación cuando creemos, cuando lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Experimenta la transformación que Dios nos da. Claro, en este hermoso plan, Dios tiene planeado también que seamos transformados, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra manera de sentir, que nos parezcamos más a Él en cada momento de nuestra vida. Dice el versículo número 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes de qué me hablan estos versículos? De una transformación. ¿Sabes? Dios nos permite a nosotros la libertad de poder elegirlo o no elegirlo. ¿Sabes? Porque sencillamente cuando uno realmente ama, debemos recordar que no hay amor si no hay elección. Cuando usted no tiene la oportunidad de elegir, sencillamente esto no es amor. Entonces aquí el Señor nos da la oportunidad de elegirlo a Él. Pero qué triste que se lee aquí que dice, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Decidieron apartarse del verdadero camino y no ser transformado. Sabes, necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Necesitamos abrirnos a la fe y permitir que Cristo venga, nazca en nuestra vida, cambie nuestro corazón, cambie nuestras prioridades. Me detengo aquí, te hago una preguntita. ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya has experimentado el nuevo nacimiento? Otra pregunta que te podría hacer, porque a lo mejor tú dices, sí, pastor, ya lo experimenté. La segunda pregunta sería la siguiente, un poquito más difícil. ¿Cuáles son las evidencias de que verdaderamente has nacido de nuevo? No se trata nada más de decir, yo ya hice la oración de fe o ya entregué mi vida a Jesús. No. ¿Cuáles son las evidencias de que verdaderamente usted está en Cristo? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás asistiendo y congregándote a una iglesia? ¿Eres miembro ya de una iglesia? ¿Estás participando de algún tipo de ministerio? ¿Estás sirviendo a Dios en alguna forma? Creo que son preguntas que deberíamos nosotros valorar y llevar hacia adelante. ¿Por qué? Porque este versículo 21 lo dice todo. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz. Hay que practicar la verdad. No nada más decir que creemos en la verdad. Hay que practicarla. Viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creemos por fe, pero traducimos esto en acción, en obras, en una evidencia que se pueda observar, que se pueda palpar, que se pueda ver y que otras personas puedan notar que verdaderamente somos cristianos y que vamos de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.